Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más. Amén, amén. Saludamos formalmente a todos los presentes acá en la casa de Dios, en el templo. Es una bendición, un privilegio, ¿verdad? Que el Señor nos permite, pues, tener este lugar donde podemos reunirnos. Ayer los que vinieron a la conferencia de matrimonios, quizás escucharon decir al hermano que la iglesia estuvo reuniéndose por mucho tiempo en las casas. No tenían un templo, eh, algo que nosotros tenemos y muchas veces también como que lo tomamos en poco. Realmente tener este lugar donde nosotros podemos reunirnos es una gran bendición de Dios, es una gran victoria para nuestra iglesia. Gloria a Dios. Y damos gracias por eso. También aprovechamos para extender pues el saludo y la bendición a las personas que quizás no pudieran estar viendo en las transmisiones en vivo, que ya están pues activas. Ahí están los muchachos trabajando con la tecnología. Damos gracias por ello y ya usted sabe que si en algún momento pues no tiene la oportunidad de estar aquí de manera presencial, pues van a estar transmitiéndose los cultos en vivo o si no, igualmente lo podrá ver en diferido. Bendecimos a todas esas personas. Entonces, mis hermanos, sin más preámbulo, vamos a pasar de inmediato a las escrituras. Me gustaría, por favor, que usted me acompañe. Vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan, libro de Juan, capítulo 17. Vamos a leer dos porciones. Vamos a leer del 9 al 11 y luego del 20 al 21. Libro de Juan 17, 9 al 11 y luego 20 al 21. Gloria a Dios. Le voy a dar un segundito ahí para que nos acompañen y si los muchachos pueden ayudarnos poniendo también en pantalla la cita, sería excelente para los que no tienen Biblia que puedan leer. Juan 17, del 9 al 11, leemos primero esa porción. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Gloria a Dios. Vamos entonces ahora a leer los versos del 20 al 21. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra y rogamos que pues su bendición sea derramado sobre nosotros en este día. Fíjense, mis hermanos, en estos versos que nosotros acabamos de leer son, podríamos decir, un fragmento de una oración que es considerada por los teólogos y comentaristas bíblicos como la oración de despedida. Y si usted lee a partir del primer verso, lee ese capítulo completo, se va a dar cuenta de que ciertamente hay muchos elementos que dan a entender como que Jesús se está despidiendo de sus discípulos con lo que había compartido, ¿verdad? Durante ese buen tiempo que llevaba con ellos. Y uno de estos es la partida de Cristo. Imagínese usted algo indudable cuando Jesús le habla a los discípulos de su partida. No sé si usted recuerda algún evento que la Biblia hasta registra que los discípulos como que eran esquivos a eso cuando el Señor le hablaba de eso, trataban, o sea, se sentían como tristes y no ni siquiera indagaban mucho de ese asunto. Y bueno, el contexto, yo tomé un escrito del pastor y teólogo John MacArthur que se llama Comentarios del Nuevo Testamento, el cual también les recomiendo que si usted tiene tiempo lo lea en un momento, tome un chance, ¿verdad?, para indagar un poquito más, pero yo me leía un poco de estos comentarios del pastor y pues allí él divide esta oración en varias partes. Para ser puntual, 5. La primera, la oración de Jesús y el plan eterno de Dios. En los primeros versos, básicamente este sería el tema de oración.
En la segunda parte, Jesús ora por sus discípulos como lo entregado al Padre, o sea, como el tesoro que el Padre le dio a él, básicamente presentando a los discípulos así, es la forma como Jesús ora. Luego, en el tercer punto, Jesús ora por sus discípulos como los que serán dejados, o sea, que quedarán en el mundo, ya que Él pues se va, ya que Él parte, ¿verdad?, de esta tierra, cumple con su propósito. En cuarto lugar, Jesús ora por todos los creyentes unidos en la verdad de la fe, ¿verdad? En el presente, o sea, los creyentes actuales. Para ese tiempo eran los discípulos, para hoy somos usted y yo, esos discípulos, esos creyentes por los cuales podemos, vamos a decir, nosotros podemos apersonarnos aquí en esta oración en materia de los discípulos, podríamos vernos allí. Y por último, Jesús ora por todos los creyentes para que un día estén reunidos en la gloria. O sea, presenta al Padre a los creyentes para ese tiempo futuro que está preparado para todos los que acepten al Señor. Y ciertamente, mis hermanos, hay muchas cosas importantes que podemos decir de esta oración. Si nos ponemos a leer, vamos a sacar muchos puntos y quizá podríamos durar semanas predicando, escuchando al pastor, predicándonos acerca de esto con la sabiduría que el pastor tiene. Sin embargo, el día de hoy, la dirección que tenemos a lo que Dios nos ha direccionado es para hablar de la unidad. Y para ponerle también en contexto de cómo llegó este tema a mi mente, para que nosotros hoy estuviésemos hablando con ustedes de unidad, pues recuerdo hace unos días que iba en mi vehículo y le iba orando con el Señor, diciéndole, Señor, mira, me toca predicar, yo necesito que tú me des una palabra para yo poder compartirla con los hermanos. Usted sabe que a veces la cosa se pone un chin difícil y uno quisiera, ¿verdad? Como tener una dirección, no venir a pararse aquí a hablar de cualquier cosa. Y increíblemente, mis hermanos, en pocos segundos llegó a mi pensamiento. Yo no voy a decir que escuché la voz de Dios porque ciertamente estaría hablando mentira, pero es como cuando llega una idea a tu pensamiento, es como que si Dios me estuviera hablando a mis pensamientos. Y me refería a las siguientes palabras. Habla de lo que estás trabajando. Y yo me quedé un poco pensativo porque aunque entendí, o sea, a qué se refería, no quizás a lo que estoy haciendo particularmente, sino a algo que estoy trabajando, una idea de trabajo, de negocio, pero eso me pareció inapropiado. Yo dije, ven acá, entonces el Señor, tú me estás pidiendo que venga a la iglesia a hablarle de cosas de negocio, como que no entiendo, o sea, hasta me confundí, dije, bueno, pues eso será yo, quizás que pensé sobre eso, porque como que no me pareció correcto. Sin embargo, debo decirle, mis hermanos, que Dios es un Dios muy bueno y misericordioso y conoce la torpeza de su siervo. Él sabía que yo no le iba a entender de esa forma. Y prácticamente lo que le estoy comentando es como algo si pasara en segundos. Quizás yo me estoy tomando minutos hablándole de esto, pero fue algo, o sea, cosas que llegaron rápidas a mi mente. Y es como si esas palabras o esas cosas que estaban en mi pensamiento llegó otra vez y me dijo, no, habla de unidad. Y cuando yo recibí estas palabras, entendí perfectamente a qué se refería, porque precisamente la base de esa idea de trabajo que yo estoy trabajando tiene que ver con eso, con la unidad. Entonces, cuando me refirió a esas palabras, yo entendí perfectamente. No es que hable del trabajo, es que hable de la unidad como esa base de eso, pero aplicándolo obviamente a a lo que nosotros, ¿verdad?, nos compete, que es los asuntos, los negocios de Dios, aquí lo espiritual, la fe. Entonces, mis hermanos, si usted, volviendo nuevamente al capítulo 17, si usted lo lee completo, notará que allí Jesús se refiere de forma directa al tema de la unidad, se refiere por lo menos en 3 ocasiones de forma directa. Hay otras ocasiones que entiendo yo, ¿verdad?, que de forma indirecta igualmente lo toca, pero de manera directa yo podría decir que por lo menos en 3. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. Viniendo esto de la persona de Jesús, ¿usted cree que habrá una casualidad en que el Señor, en una oración tan importante como esta, para muchos considerado como una de las más importantes, quizás no la más larga, pero era un contenido, ¿verdad?, algo dramático, el momento cuando el Señor se va y ora en público? Sabemos que Jesús
tenía muchas jornadas de oración largas en lo privado. Sin embargo, estas palabras están registradas, fueron en público. De hecho, se dice, según lo que estuve leyendo, investigando, que estas palabras vinieron luego de Jesús estar con los discípulos en el aposento alto, de ese evento donde Jesús le lava los pies, está allí con ellos y le menciona muchas cosas. O sea, luego de esto vienen esas palabras de Jesús. Y mucho más podríamos decir que usted lee el capítulo 18 y se va a dar cuenta entonces que está hablando del arresto de Jesús. O sea, nos da como la impresión de que fue inmediatamente antes de que Jesús ya pasara a ese momento, ¿verdad? Amargo, al inicio de ese momento amargo. Sin embargo, lo que quiero rescatar es que entiendo que no es casualidad que el Señor nos esté hablando tanto acerca de un mismo tema. Y es por esto que me gustaría que meditemos un poco más. Leímos estas palabras al iniciar, pero me gustaría que nos dedicáramos unos minutos a volver a leer y a tratar de buscar algún entendimiento de estas palabras que Jesús nos da. Para eso voy a volver al verso 9, si quieren ponerlo en pantalla, por favor, del 9 al 11, vamos a leerlo nuevamente, con un poquito más de calma, porque tenemos todavía unos 30 minutos, quizás. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Gloria a Dios. Fíjense, mis hermanos, de esta lectura, yo encontré algunos puntos importantes que me gustaría comentar con usted. Quizás de pronto usted lo lee tranquilamente en la casa y va a encontrar muchos otros, pero yo le voy a comentar esto. El primero, fíjese qué dice Jesús. Jesús habla, ¿de quién habla? Dice, no por el mundo, sino por los que me diste. Es decir, estas palabras de Jesús esta intercesión de Jesús está dirigida hacia los que son creyentes, hacia los que están contados por sus discípulos. Y esto es interesante, mis hermanos, porque hay muchas personas que vienen a la casa de Dios y son amigos del evangelio. Sin embargo, todavía no están contados como discípulos, como creyentes. No porque quizás ya no tengan la semilla en su corazón, lo más probable es que sí, que ya Dios la tenga, pero tal vez no ha dado ese paso, no le ha manifestado, ¿verdad?, ese compromiso a Dios. Y quiero decirte que si tú quieres que las oraciones que Jesús estamos leyendo en este momento surtan un efecto real en tu vida, y no solamente estas oraciones, sino toda la palabra que Dios nos dejó, tienes que ser contado entre los creyentes. Tienes que tomar esa decisión. Hoy tienes la oportunidad. Hoy puedes tomar esa decisión, quizás no en este momento, puedes acercarte y si lo quieres hacer en este momento todavía mucho mejor, puedes tomar algún hermano, algún líder de la iglesia, ir allá atrás y decirle, mire, yo quiero ser contado como esos de los que por los cuales el Jesús está intercediendo y van a recibir la bendición que Dios tiene. Yo quiero que usted se ponga en el lugar de los discípulos y imagínese, después de estar compartiendo con el maestro así cara a cara y verlo resolver todo y estar allí cuidando de todo, wow, pensar que el maestro ya no iba a estar, podía ser algo duro. Y Jesús lo sabía. Por eso Jesús entonces hace esta oración intercesora. Y mire qué interesante, Jesús, siendo Dios, ¿verdad?, conociendo todo, sin embargo, aún así, quedan registradas estas palabras de lo que Él le pidió al Padre. Entonces, ¿qué quiero puntualizar, mis hermanos? Que el mundo es un lugar hostil para nosotros los creyentes, para los que somos cristianos. El mundo no es un lugar fácil, no es un lugar bueno. Lamentablemente, tenemos que ser sinceros y decir que nos hemos acomodado un poco, que nos ha gustado un poco los colchoncitos que el mundo nos pone para que nosotros, vamos a decir, nos acomodemos, valga la redundancia, o nos adecuemos, pero la realidad es, mis hermanos, fíjese cómo Jesús ora por los discípulos, porque Él sabe que el mundo no es el lugar para los cristianos, no es el lugar para los servidores de Cristo. Entonces, mis hermanos, quiero con esto llamar nuestra atención de que Jesús no quiere que tú te acomodes al mundo.
no quiere que yo me acomode al mundo. Cuando el mundo pueda ver una unidad verdadera, genuina entre nosotros y Dios, entonces el mundo va a poder percibir a Dios realmente. No vamos a tener que hacer demasiados esfuerzos para que ellos crean que hay un Dios que es verdadero, que es real. Gloria a Dios. Y quizás, no sé si todavía alguno de ustedes no se sienta convencido y diga, seguro, predicador, eso que usted está diciendo es así. Aleluya. Yo le hago una invitación. Si puede, por favor, Manfredo, colocarme también el verso 22. Vamos a utilizar el 22 para que lo leamos, por favor. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, ahora yo le pregunto lo siguiente. ¿Será tan importante la unidad de la iglesia que Jesucristo pone a disposición su gloria, la gloria que el Padre le dio, la gloria del Todopoderoso, para que nosotros podamos estar en unidad? Piense por un momento. Señor dice, yo le doy mi gloria para que ustedes puedan cumplir con esto, para que ustedes puedan vivir esta unidad a la cual yo estoy llamando. Te lo dice a ti, me lo dice a mí. Entonces, pienso, qué bendición tan grande habrá en la unidad. Que Dios le pide esto a la iglesia. Qué bendición tan grande será. Quizás para nosotros las respuestas se queden cortas, pero qué bueno que la palabra de Dios está ahí y ella sí es buena respondiéndonos y dándonos argumentos. Y podemos irnos, por ejemplo, a Éxodo 34 y preguntarle allí a Moisés si es verdad que había una gloria para el que estaba cerca de él. ¿Ha escuchado la historia? Gloria a Dios, podemos leerla a partir del verso 27. Dice, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Dice que no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto de los 10 mandamientos. Y dice que aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Y al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Aleluya. Después dice que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó a Aarón y a todos los príncipes de la congregación y volvieron a él y Moisés le habló. Gloria a Dios. El verso, o sea, el capítulo usted lo puede leer completo, sigue hablando más abajo allí, dice que era tanta la cosa que ya Moisés lo que tenía que hacer era ponerse su velo, ir a hablar con Jehová, quitarse entonces el velo y cuando salía volvía otra vez para hablar con la gente y se lo ponía. Ahora yo le pregunto a usted, ¿eso es gloria o no es gloria? ¿Eso es gloria de Dios o no es gloria de Dios? No estamos hablando de aquel Moisés que fue y bajó y el pueblo lo que tenía abajo era, vamos a decirlo de una forma verdadera, una chelcha, una vagamundería ahí abajo. Estábamos hablando de un pueblo que cuando Moisés bajó, al estar ese tiempo allá con Dios con unidad, estaba viendo la misma gloria de Dios que hasta miedo tenía de acercarse a él. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que cuando tú y yo nos disponemos sinceramente a estar en unidad con Dios, la gloria de Dios va a ser vista allá afuera. Y los que no creían, aquellos que quizás en algún momento estuvieron, vamos a decir, de la misma forma, en una chelcha, en una vagamundería, quizás digan, es que es indudable para mí la gloria de Dios, porque veo en ese varón un rostro que resplandece, veo en ese varón algo diferente, veo en esa hermana, veo en ese hermano algo tan especial que yo sé que eso es de parte de Dios, hasta miedo me da hablar con él. Eso lo hace la cercanía con Dios. Pero podemos seguir buscando ejemplos. Vamos a preguntarle a la iglesia de Hechos 2 si es verdad o no que había una gloria. Dice la palabra de Dios, usted lo puede leer a partir del verso 2, capítulo 2, a partir del verso 2 también.
o el 1, vamos a leerlo desde el 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Son unánimes, ¿verdad? Nos da a entender a qué se refiere. Estaban todos unidos ahí en un mismo espíritu, estaban viviendo de la misma forma, estaban conformes, ¿verdad? A eso, a ese encargo que Dios le había dado de que permanecieran allí, esperaran y estaban, yo creo que, siéndole franco, en ningún otro momento creo que la iglesia tuvo más gloria que en ese tiempo. Si nosotros somos justos y miramos los resultados, ¿verdad? En cuanto a eso, creo que no hubo otro tiempo. Es cierto que eran muchos menos, era un poquito más pequeña la cosa, pero ciertamente ellos vivieron una etapa tan especial que yo creo que cualquiera de nosotros, algún creyente verdadero, en algún momento ha deseado formar y ser parte de aquella congregación, de aquel grupo de hombres que estaban allí compartiendo, ¿verdad? Ese momento con Dios. Y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daban que hablase. Wow, hermano, yo no sé si usted se emociona, pero yo me imagino algo, aunque fuese una pizca de eso que sucediera entre nosotros. ¿Usted se imagina que de repente se derrame el Espíritu Santo aquí de una manera? Y usted dirá, ¿y qué usted está diciendo, hermano? ¿Que el Espíritu Santo nunca se ha derramado aquí? Sí, no podemos tampoco ser mezquinos con la gracia que el Señor nos manifiesta a nosotros. Pero yo me imagino algo así súper especial, donde todos nosotros, hasta los que somos quizás muy tranquilitos, muy guardaditos, así como yo, donde Dios se manifieste de una forma tan especial que usted tenga que decir, no, pero es que es el hermano Jeffrey, porque ¿cómo que el hermano Jeffrey está saltando por ahí? ¿Cómo? ¿Danzando? No, hablando en lenguas, sucediendo cosas entre nosotros, que la gente de ahí afuera venga, como pasaba con ellos, que habían gente de los alrededores que se acercaba. Oiga, eso sería algo tremendo. Y estos son dos ejemplos, mis hermanos, pero la Biblia está llena de ejemplos donde podemos ver que cada vez que el pueblo de Dios estaba unido, sometido a Él, en ese sentir, ocurrían cosas poderosas. Si no, podemos dar memoria al pueblo de Israel en el desierto. Cuántas cosas grandes vieron estos hombres en esos momentos que estuvieron, ¿verdad?, caminando derecho, porque sabemos que muchas veces se desviaron, pero esa gente vieron cosas muy grandes suceder delante de ellos. Y ese mismo Moisés que estaba allí con ellos. Podemos hablar también de Josué. ¿Alguien recuerda la historia de Jericó? Ver cómo esas murallas cayeron. ¡Wow! Una cosa poderosa. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba unido haciendo lo que Dios le pedía, buscando las conquistas de Dios. Pero también podemos hablar de Esther. No sé si recuerda la historia de Esther también. Aquel momento difícil, donde en ese momento difícil, mire lo que Dios demanda de ellos. A través de Esther, Dios pide unidad. Pide que ellos se junten en un mismo sentir, que ayunen, ¿verdad? Que estén intercediendo por esta situación. Y ya sabemos también la gran victoria que Dios le dio a ellos. Pero también tenemos a Daniel, el ejemplo de Daniel y sus amigos, ¿verdad? Cómo estos hombres en unidad, pues, lograron cosas tremendas. Eso de la alimentación de ellos, un milagro terrible. Y así cada cosa que Dios hizo con ellos, ¿verdad? Y también yo creo que aparte de los muchísimos otros que pudiéramos encontrar en la Biblia, yo creo que usted y yo podemos testificar de las cosas grandiosas que Dios ha hecho en nosotros cuando hemos sometido nuestra vida a unidad, ¿verdad? Hemos sido a unidad con Dios, con el Espíritu de Dios y hemos buscado realmente lo que Dios quiere. Yo sé que cada uno de nosotros tiene esa experiencia de que en algún momento, ¿verdad? Eh, Nos rendimos a Dios y hemos visto cambios, hemos visto milagros, hemos visto palabras, cosas que Dios ha hecho muy grandes en nuestras vidas. Pero es posible que Dios no esté llamando la atención en este día o nuestra atención, ¿verdad? Porque quizás hemos dejado que esa unidad, que esa cercanía con Dios
se, se lacere un poco. Quizás hemos permitido que las cosas del mundo nos agobien, como bien ya leímos que eso es lo que hacen en nuestras vidas y decíamos hace un momento, hemos dejado que las cosas humanas nos distancien de Dios y hemos perdido esa unidad. Fíjese que primero apelo a la unidad individual de cada uno de nosotros, porque es bien fácil pararse aquí y decir, no, la iglesia está desunida, esto está por aquí, esto está por allí, sí, pero ¿y yo? Yo, ¿cómo está mi vida espiritual? Gloria a Dios. Hermanos, todos nosotros tenemos estos ejemplos. Y quiero ir avanzando, ya el tiempo, ¿verdad? Va bien rápido. Me gustaría hablarte un poco de beneficios de la unidad. Fíjese algo, mis hermanos. Cuando hay unidad en un, vamos a decir, en un grupo, vamos a ponerlo así, para hacerlo más general posible y tratar de que todos nos identifiquemos, encontramos que los resultados o los buenos resultados se alcanzan con mayor facilidad. Yo recuerdo hace unas semanas yo estaba en la calle, por ahí cerca de las praderas, por esa zona, y delante de mí había un señor que estaba, su vehículo estaba como dañado. Y el semáforo, yo era el segundo en el semáforo y él estaba de primero. Y yo veía que el semáforo iba a cambiar y bueno, era evidente que no nos íbamos a mover porque ese señor estaba con su vehículo detenido. Sí, sin embargo, de repente me sorprendió que el que estaba detrás de mí salió de su carro y comenzó a empujar por atrás el vehículo con el señor. ¿Sabe qué pasó? Entre los dos pudieron, antes de que el semáforo cambiara, mover el vehículo y ponerlo en una esquina y yo pude pasar tranquilamente. ¿Qué quiero rescatar de esto, mis hermanos? Que quizás si esa persona que fue solidaria, no se le unía a ese hombre a empujar ese vehículo, quizás todos hubiéramos durado mucho tiempo ahí, hubiera cambiado varias veces ese semáforo, esperando, ¿verdad?, a que ese vehículo que no se movía pudiera moverse. Sin embargo, porque uno tuvo la buena voluntad y la intención de unirse en esa situación, entonces ese buen resultado se pudo alcanzar bien fácil. Y ahora yo le hago la siguiente pregunta. ¿Y qué hubiese pasado si me bajo yo también? ¿Y qué hubiese pasado si se bajan 3 o 4 más? Gloria a Dios, hubiera sido algo maravilloso, porque hoy yo le cuento el testimonio y quizá usted se lo encuentra bonito, ¿verdad? Porque se oyó bien, ¿verdad? Muestra un buen gesto de esa persona. Pero, ¿y si yo le hubiera dicho que se desmontaron 10 y lo hicieron? No sé si usted se hubiera impactado, pero a mí me hubiera impactado que 10 personas hubieran hecho esto. Gloria a Dios, y se hubiera hecho todo mucho más fácil. Ese señor que tenía precisamente un saco, no sé de qué oficina venía, que yo cuando lo vi dije, wow, lo valoré más porque el hombre estaba, o sea, estaban un poco forzados, no le voy a hablar mentira, pero ellos salieron a camino. Ahora, quizás ese hombre con ese saco bien cambiado, probablemente ni siquiera hubiera sudado si no hubiéramos apiado 10. Entonces, cuando hay unidad, los buenos resultados se logran más fácil. Pero también cuando hay unidad, mis hermanos, nosotros podemos llegar más lejos. Si usted toma el mismo ejemplo del cual le estoy hablando, ¿hasta dónde hubieran podido llegar esas dos personas empujando ese vehículo? Piénselo. Yo no creo que hubieran durado, yo considero que no hubieran durado una esquina, ¿verdad? Ellos fue unos cuantos metros y lo pusieron ahí a la derecha. Pero yo le aseguro a usted que si muchas personas, las 10 personas se hubieran sumado, hubiéramos podido llegar hasta donde nosotros nos dispusiéramos a llevar el carro, hasta donde quisiéramos. Entonces, así mismo sucede con nosotros, el pueblo de Dios. Cuando nosotros estamos verdaderamente unidos, podemos llevar los planes de Dios más lejos, podemos llevar las cosas más lejos. Fíjese, nosotros podemos decir que somos bendecidos. Yo veo la iglesia y veía en la mañana, no recuerdo si fue temprano, bien temprano, fue ayer en la noche, veía una imagen como de la hermana Miriam allá dando ese servicio que ellos dan allá en Juan Rafael. Y yo decía, wow, hace años, ¿quién pensaría que algo de eso iba a ser posible? Que íbamos a llegar tan lejos, algo hasta osado. Pero ¿sabe cómo se ha logrado lo que hasta ahora se ha logrado?
Se ha logrado con la unidad de todo el que se ha sumado, de todo el que ha aportado, de todo el que ha hecho, ha puesto su granito de arena. Entonces, asimismo, podemos seguir llegando más lejos de lo que hemos llegado si nosotros nos unimos aún más a la iglesia y en sentido general la iglesia también, porque estamos hablando de nuestra iglesia Remanso de Dios, pero quizás hay otra persona que sea de otra iglesia o no sé, algunos hasta de otras denominaciones. Hemos visto unidad que hacen las personas para ciertos proyectos y se conquistan grandes cosas. ¿Por qué? Porque decidieron unirse, sumarse. También, mis hermanos, otra cosa que podemos, otro beneficio que podemos tener de la unidad es que lo que se hace en unidad perdura más. Las cosas que nosotros estamos haciendo pudieran durar muy poco, mis hermanos, si nosotros no cultivamos ese espíritu de unidad que Dios nos está pidiendo. Hoy somos usted y yo, que estamos aquí, que estamos sumándonos y tratando, ¿verdad?, de hacer la obra de Dios en este lugar, pero mañana no sabemos quiénes estarán, quizás alguno de nuestros hijos, quizás alguno de nuestros familiares, pero es probable que vengan muchos, se sumen de otros lugares. Pero si estos no están unidos a la visión, si estos no caminan juntos, ¿sabe qué pasará? Que todo esto muy bonito que tenemos y por lo cual usted y yo quizás no hemos sumado, no hemos esforzado, pues no perdurará, no terminará bien. Y usted y yo entonces tenemos el compromiso de sembrar en los líderes, en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes y en toda esta generación y la visión, ¿verdad?, de la iglesia que está, ese espíritu de unidad para que lo que Dios ha puesto en nuestras manos pueda perdurar. Porque yo le voy a decir la verdad, hermano, ¿y de qué vale tanto esfuerzo si mañana esto con facilidad se diluye? ¿De qué vale el esfuerzo? La idea es que podamos conseguir victorias, ¿verdad? Para Dios, pero que estas cosas puedan perdurar en las manos de los que van a continuar. Igualmente, mis hermanos, cuando nosotros estamos unidos, ¿sabe qué sucederá? Que nos vamos a agotar menos, vamos a estar menos cansados. Lo decía hace un momento con el ejemplo del Señor, ¿verdad? Ahí veo a esos chicos que están trabajando allá en la parte del audiovisual, la tecnología. Muchos se sumaron y recuerdo que cuando vinimos habían varios acá. Y yo pensaba y decía, bueno, pues tocarán uno cada 2 o 3 meses porque son muchos. Gloria a Dios. ¿Qué va a permitir esto? Bueno, pues que la persona se tome su tiempo cuando vaya a hacer ese trabajo para Dios, que no se vuelva en algo rutinario, en algo monótono, sino que él valore eso y que pueda en cierta manera estar descansadito, fresquecito para cuando le toque hacer el trabajo. Es bueno, hermano, que nos sumemos. Hay muchas personas que usted la ve que están sirviendo en la iglesia, muchos hermanos que están en todo. Yo veo, por ejemplo, la hermana Ana María, una mujer muy trabajadora, pero yo pienso en algún momento y no se cansará. Pero si entre todos nos sumamos, mis hermanos, y aparecen otras mujeres de Dios que ayudan, por ejemplo, a nuestra hermana, aparecen otros hombres de Dios que ayudan, por ejemplo, en la parte pastoral, que aunque no sean un pastor, vamos a decir, eh, la palabra sería investido, ¿verdad, hermano Dauri? Pero que esté ahí, se ponga a la disposición y le diga, mira, hermano Dauri, yo siento colaborar en la área pastoral, yo estoy aquí para lo que ustedes me necesiten, en lo que sea. Estoy seguro que hubiese más descanso sobre los hombres, sobre los hombros de esos hombres de Dios. Y qué bueno que podemos hablarlo hoy acá. Y espero que esto despierte en nosotros algún tipo de interés en verdad, en sumarnos a hacer algo en la iglesia, en lo que, en la causa de Dios, ¿verdad? En el pueblo de Dios. También, mis hermanos, tendremos ayuda cuando nosotros nos unimos, tendremos ayuda de los demás, pero también de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios. Ya lo vimos aquí. Jesucristo se va y está rogándole a Dios que apoye a los discípulos en esto. ¿Y qué usted cree? Que si usted y yo y nos unimos, Él que está allá ahora, ahí mismo, como dice la palabra, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, no verá el esfuerzo que nosotros estamos haciendo como iglesia por mantenernos unidos. Claro que lo verá, hermano, y vendrá ayuda del cielo que después vamos a tener que decir nosotros, Señor, ya si tú quieres no manda más, mándala para otro lado, que aquí estamos bien, estamos completos. Y lo digo, verdad, a tono de broma, mis hermanos, pero ciertamente es así. Entonces, mis hermanos, por último, respecto a los beneficios, quiero decirte
que cuando hay unidad, nuestras bajas serán menos. Nuestras bajas serán menos. ¿Cuántas personas llegan a nuestra mente que en un momento quizás formaron parte de nosotros y hoy no están? Que en un momento estuvieron unidos, que son parte del éxito que nosotros tenemos hoy aquí, de lo que quizás muchos de nosotros estamos disfrutando. Yo recuerdo que yo vine aquí a la iglesia, o sea, de manera formal, vivía por aquí desde hace un buen tiempo, pero no estaba integrado a la iglesia. Sin embargo, cuando yo vine, ya este lugar, esta propiedad, estaba comprada. No estaba así, vamos a decir, como está, pero ya teníamos un templo. ¿Y sabe qué? Yo vine a disfrutar de lo que otro sembró. Pero hoy, viendo esto tan bonito que Dios está haciendo con nosotros, me pongo a pensar cuántas de esas bajas quizás se han dado o se habrían podido dar porque no hubo ese espíritu de unidad entre nosotros. Pero más aún, ¿cuántas se están dando en este momento? ¿Cuántos hermanos usted reconoce que quizás están como medio apartados, que usted tiene mucho que no lo ve y nos pasamos la semana y no lo llamamos, no estamos pendientes de él? No sabemos, cuando viene a ver, hasta juzgamos pensando que están en alguna condición de frialdad. Sin embargo, sabe Dios nada más qué problema estará pasando con esa persona. Entonces vamos a demostrar solidaridad, vamos a demostrar humildad, vamos a demostrar ese amor, ¿verdad? Que Jesucristo pues nos muestra a nosotros y a mantenernos unidos, mis hermanos. Ya para finalizar, quiero decirte acerca de todo lo opuesto, que serían los resultados de la división. Y para esto me voy a apoyar, hermano, póngame la última cita, por favor, que está en Marcos 3. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino ha llegado a su fin. Esta cita, Jesucristo la refiere, ¿verdad?, a unos que estaban cuestionando al maestro, infiriendo que era así, él hacía obras, ¿verdad?, milagros refiriéndoselos al enemigo, y el Señor les da esta palabra. Sin embargo, aunque el contexto es otro, ¿verdad?, bajo el que él está hablando, pero nos sirve perfectamente para esto que estamos hablando. Si nosotros no estamos unidos, mis hermanos, si estamos divididos, que sería el antónimo, ¿verdad?, lo contrario. Si no estamos unidos, estamos divididos. No vamos a buscar un término medio de que estamos medio unidos o un poco unidos. No, estamos divididos. Y si estamos divididos, mire lo que dice aquí. Dice que ese reino no puede permanecer. Dice que esa casa que está dividida contra sí misma, dice, esa casa no puede permanecer. Y yo le voy a agregar, esa iglesia que está dividida es una iglesia que no va a prosperar. Entonces, mis hermanos, si nosotros queremos ser prosperados, si queremos permanecer, si queremos ser bendecidos, tenemos que procurar que nuestra iglesia sea una iglesia unida. Pero igualmente, cada uno de nosotros, si queremos ser prosperados, si queremos ser bendecidos, si queremos permanecer, debemos de estar unidos con Dios. Porque si no estamos unidos con Él, entonces, lamentablemente, nos pasará la suerte de lo que está diciendo este verso aquí que hemos utilizado. Así que, mis hermanos, este llamado a unidad, espero que en verdad haya sido de bendición para cada uno de ustedes, y que más que las palabras que yo pude decirle, que sea el mismo Espíritu Santo ministrando nuestras vidas y permitiéndonos ir a nuestros hogares meditando acerca de esto y tomando acciones acerca de esta palabra que hemos recibido. Llegue a su casa, le invito y tómese, lo comprometo. O sea, yo, ¿verdad? Es un compromiso que le hago para que esta palabra, esta disertación, entienda humildemente yo que ha logrado el efecto. Media hora tome. Tome 20 minutos si quiere, para no, ¿verdad?, abusarle. Tome 20 minutos y reflexione, medite, ¿qué usted puede hacer? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para que esa unidad se manifieste en mi vida y también en la iglesia? Así que, mi hermano, que Dios te bendiga. Gracias.